Buenas tardes a todos. ¿Se escucha por favor el audio? Me confirman. Buenas tardes. Habla 93. Buenas Aló. tardes, profe. Sí se ve y sí se escucha. Ya correcto. Gracias. Mira, jóvenes, llegamos a la semana número 12 y esta semana expliquemos un continente que carece de población nativa. No tiene población nativa, ¿sí? Si existen personas en la Antártida, son técnicos y científicos, pero personas oriundas de esta zona, no. Es un continente que carece de población nativa, pero tiene biodiversidad. La Amazonía, eh, el río Amazonas nace en Arequipa, desemboca en territorio brasileño en forma de delta y toda esa cuenca es una zona de alta biodiversidad. El Estado crea áreas naturales protegidas, por ejemplo, parques nacionales, santuarios nacionales. Entre parque y santuario es zona intangible, intangible. En cambio, una reserva es tangible, ¿sí? Tangible. Esa es es la diferencia entre un parque, santuario, que son intangibles, y reserva, que es tangible. También existe áreas naturales protegidas por el Estado, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Internacional de la Humanidad. Eso es lo que se va a explicar hoy día. Muy bien. Reservas de biodiversidad. Dice, son zonas importantes del planeta. Aquí tenemos el río Amazonas, ¿sí? Pertenecen a la cuenca 8 países, 8 países. El río Amazonas cruza por 3 países, el Amazonas, ¿sí? El Amazonas cruza por 3 países, Colombia, Brasil y Perú. De acuerdo, sus afluentes, tiene más de 1000 afluentes y los afluentes que desembocan en el río Amazonas nacen en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela. Son 6 países y 2 países que se encuentran en zona de influencia del río Amazonas, que es Guyana y Surinam. Por lo tanto, 3 3 más 2, 8 países forman parte de la cuenca más grande del mundo, que es la cuenca del Amazonas, y está atravesado por la línea ecuatorial. Si está atravesado por la línea ecuatorial, es una zona de alta biodiversidad. ¿Ya? Este continente está prácticamente en el polo sur, es el polo sur, y por uno de los temas desarrollados, los rayos solares llegan tangencialmente, por lo tanto, este es uno de los lugares de menor temperatura en el planeta. El lugar más frío, la estación rusa de Vostok. ¿Y por qué es el lugar más frío? ¿Y por qué no el Polo Norte? Y la respuesta sería que el Polo Sur es un continente. En cambio, el Polo Norte es mar congelado. Sobre ese continente rocoso, temperatura bajo 0 grados, entonces solidificación de agua, ¿de acuerdo? En esta zona predominan aguas criológicas, pregunta de examen de admisión. Predominan aguas criológicas. ¿Dónde existe la mayor reserva de agua en estado sólido? En el continente antártico. También este continente está afectado por el calentamiento global, ¿no? Vamos a explicar la Amazonía. Como dije hace un momento, aquí están los 8 países.
Siempre Guyana, Surinam son países, se encuentran en zona de influencia, en cambio Guyana Francesa es un departamento, de ultramar de Francia. Es un departamento de Francia, ¿ya? Quiere decir que en territorio sudamericano, un pedacito del territorio sudamericano pertenece a Francia. Sus habitantes son franceses, ¿sí? Donde en Guyana, francés. Muy bien. Localización, dice, se ubica en la parte central septentrional de América del Sur, 7,2 o 7,6 o 7,4, o simplemente más de 7 millones de kilómetros cuadrados, más de 7 millones de kilómetros cuadrados, es la cuenca más grande del mundo. ¿De acuerdo? Cuenca, simplemente, cuenca de mayor extensión. Y como dije hace un momento, 8 países. Ya, 8 países. Cruza por ocho países. Muy bien. Y se encuentra como dije hace un momento, el departamento de ultramar de Francia, que es Guyana Francesa, con su capital Cayenne. Representa el 4 o 5% del área continental mundial. Característica, mayor cuenca. Listo, aquí está, mayor cuenca. Mayor cuenca. Colectora del mundo. Aporta el 20% de agua dulce que va a los océanos. 20%. 20%. Sabemos que el Amazonas nace en el Perú, se desplaza por frontera entre Perú y Colombia. El río Amazonas sirve de límite fronterizo, luego desemboca en el Océano Atlántico. ¿Sí? Cuando un río fluye, se denomina aguas lóticas. Aguas lóticas. Aporta el 20% de agua dulce que va a los océanos. Aguas lóticas. Que es agua lóticas, aguas que fluyen, se desplazan, activado por la gravedad. Como está cerca de la línea ecuatorial, ¿de acuerdo? 10 grados norte, 10 grados sur, eh, es zona ecuatorial, zona de alta biodiversidad, zona de alta humedad. En otro tema desarrollado dijimos zona de alta temperatura, por la forma como inciden los rayos solares perpendicularmente. A mayor temperatura, mayor evapotranspiración, mayor condensación, mayor condensación y mayor precipitación. Por lo tanto, esta es de la zona de mayor precipitación. Y debido a la alta precipitación, ¿de acuerdo? Vegetación exuberante. Vegetación exuberante. Quiere decir que hay mayor biodiversidad en flora y fauna. Tiene más la mitad de los de bosque húmedo tropical, húmedo de la zona tropical. Concentra la mayor biodiversidad del planeta, mayor biodiversidad en flora y fauna. ¿A qué se debe la alta biodiversidad? Debido a la precipitación constante. ¿Y cuál es la causa de la alta precipitación? Alta humedad. ¿Y por qué predomina alta humedad? Por la alta temperatura. ¿Y por qué esta zona es de alta temperatura? Por la forma como inciden los rayos solares. Región del continente que produce más oxígeno, de la parte continental. ¿Sí? Si existe biodiversidad en flora, entonces hay mayor producción de oxígeno tóxico. Oxígeno tóxico. Es un oxígeno tóxico. Y el nitrógeno troposférico, este nitrógeno hace respirable.
Mira, como el nitrógeno que predomina en la troposfera, ¿qué elemento químico predomina en la atmósfera? Nitrógeno. Ese nitrógeno inerte interviene, hace que este oxígeno tóxico sea respirable. Mira qué importancia. Entonces, ¿dónde se produce más oxígeno? De la parte continental, en la cuenca del Amazonas. Además, hay una rica diversidad cultural. Por ejemplo, mayor número de lenguas habladas en el Perú, en la Amazonía, 44 lenguas. Similar existe en Colombia, en Venezuela, en Guyana, en Brasil. Hay una gran diversidad cultural. Son Homo sapiens que llegaron a esta parte del continente americano, antes de la llegada de Cristóbal Colón. Hay una diversidad cultural, una rica diversidad cultural en la cuenca del Amazonas. ¿Ya? Legislación. Esto fue pregunta, jóvenes, en, en un examen de admisión. ¿Ya? Legislación. 1978. 78. Se constituyó el Tratado de Cooperación Amazónica. Tratado de Cooperación Amazónica. ¿Sí? Tratado. ¿Quiénes forman parte del tratado? ¿De acuerdo? Los que conforman o abarca el territorio de los 8 países. Lo integran Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana y Surinam. No forma parte del Tratado Amazónico Francia, porque este territorio es un departamento, es como una región. Cuando tenía tu edad, la división política era en departamentos. Departamento de Lima, departamento de Ica, departamento de Arequipa, Loreto. Y en el gobierno del doctor Toledo, el departamento se convierte en región. Hubo un referéndum para unir departamentos, pero siempre la población, eh, siempre la población somos manipulados por los medios de comunicación y por los políticos locales. Por influencia de los medios de comunicación y por los políticos locales, se planteó, ¿no? Se planteó unir departamentos. Pero la población dijo no, o sea, ganó no en el referéndum. Entonces el doctor Toledo dijo, cada departamento es una región. Cada departamento es una región. Entonces, si teníamos 24 departamentos, pues tenemos 25 regiones. Y la provincia constitucional se convierte en región. 24 más 1, 25. Y la provincia de Lima, mira, la provincia de Lima, con sus 43 distritos, tiene categoría de región. En San Marcos decimos 25 regiones, pero la provincia de Lima tiene categoría de región. Si tiene categoría de región, 26 regiones. ¿Ya? Pero aclarando que la provincia de Lima, con sus 43 distritos, tiene categoría de región. Con esta categoría tenemos 26 regiones. ¿Ya? Entonces, Guyana Francesa es un departamento. Y este término de departamento es de origen francés. Efectivamente, departamento de ultramar de Francia, Guyana francés. No forma parte del Tratado de Cooperación Amazónica, ¿ya? Objetivo. A ver, vamos a objetivo. Me parece que ya está desarrollado temas semana anterior. A ver, ya. Objetivo del Tratado de Cooperación Amazónica. ¿Cuál es el objetivo? Voy a dibujar. Y usted tiene que responder. Objetivo del Tratado de Cooperación Amazónica. Esto es naturaleza, esto es sociedad y esto es actividad
económica. Actividad económica. El punto de intersección se denomina, respuesta chicos, se denomina, completamos, audio. El punto de intersección entre el componente Desarrollo, naturaleza, ¿cómo? desarrollo ¿Me sostenible. escuchó? Correcto. Desarrollo sostenible. Pero esto fue posterior, pero nosotros nos anticipamos al desarrollo sostenible. Mira, a ver, objetivo es promover el desarrollo armónico de la Amazonía. ¿Y cómo se puede promover en la actualidad? Se denomina desarrollo sostenible. Aún no existía el término desarrollo sostenible, pero nosotros, o sea, 8 países, plantearon en el Tratado de Cooperación que en la Amazonía se debe promover un desarrollo armónico, legislar a favor de que la población tenga calidad de vida, pero solamente es normas, pero sabemos que la población nativa en el Perú, la población nativa en Brasil, la población nativa en Colombia, en- habían sido excluidos. Pero con esta legislación promovimos en la Amazonía, que ahora se denomina desarrollo sostenible, un desarrollo armónico, equilibrado entre la naturaleza, la sociedad y la actividad económica. ¿Ya? Eso es la Amazonía. Pregunta de examen de admisión, Tratado de Cooperación Amazónica. Muy bien por la compañera que respondió. Amenazas. Amenazas a la biodiversidad de la Amazonía. La deforestación. Amenaza deforestación. ¿Sí? Deforestación para construir represas. Deforestación para extraer petróleo. Deforestación para construir carreteras. Deforestación para ampliar la frontera agrícola. Hemos deforestado. El principal problema que afecta a los recursos naturales es la depredación. Eso se dijo en la clase anterior. Depredación. Depredar, ¿qué es? Extraer irracionalmente, irracionalmente, ¿de acuerdo? Sin respetar su etapa de reproducción. ¿Cuál es el principal problema que afecta a los recursos naturales? A los recursos naturales es la depredación. Ejemplo de depredación, la deforestación. Dice, entre los años 1985 y 2000, hace 5 años, se perdió en la Amazonía 74, redondeamos, 75 millones de hectáreas de bosque natural. ¿Y por qué se perdió? Respondes, para construir represas, centrales hidroeléctricas, extracción de petróleo, extracción de gas, para construir carreteras, y al construir carreteras creamos aldeas y la población crece, continuamos con la deforestación y algunos gobiernos de turno, claro, la población nativa protege su tierra ancestral, pero algunos gobiernos de turno autorizan, modifican leyes para impulsar la agricultura industrial o la agricultura comercial en la Amazonía. Una agricultura, una agricultura comercial, una agricultura industrial. Va autorizado por el gobierno de turno de cada país. Ejemplo, la expansión agrícola. A causa de la expansión agrícola se amplió la deforestación. ¿De acuerdo? Entre las principales causas, concentraciones mineras, ya tiene respuesta, petróleo, gas, etc. Extracción de petróleo, gas, muy bien. Aumento de centrales.
A mayor población hay demanda de energía, por lo tanto centrales hidroeléctricas, construcción de carreteras, expansión agrícola, ya sea principalmente agricultura comercial o agricultura migratoria a causa de los colonos, ¿ya? Adjudicación de tierras, modificación de normas. Sabemos que la entidad que elabora normas en todos los estados es el Poder Legislativo. Entonces, pero ¿quién elige a los integrantes del Poder Legislativo? Nosotros, a través del voto, elegimos a los congresistas. Y esos congresistas que nos deben representar para defendiendo intereses de la población, que promover el bien común para todos, eh, muchos integrantes elaboran normas no a favor del bien común, sino intereses particulares. Pero ¿quién es el responsable? Nosotros hemos emitido nuestro voto sin leer su hoja de vida, sin leer cuál es su proyecto que podría defender, etcétera. Entonces, como ustedes son nueva generación, un voto informal, ¿ya? Cambios en la legislación. Muy bien. Entre las principales consecuencias, si hay deforestación, destrucción de biodiversidad, reducción de flora y fauna. El deterioro de un producto de oxígeno. Si hay menor número de árboles, ya, vamos a suponer, este árbol emitía como desecho oxígeno, ¿de acuerdo? Ha sido talado y luego el tronco se quema, por lo tanto, este árbol retiraba de la atmósfera CO2. Eso se explicó en otro tema. El dióxido de carbono era retirado por el árbol. Por lo tanto, debido a la deforestación, hay concentración de dióxido de carbono y menor producción de oxígeno, deterioro de un productor de oxígeno, destrucción de un patrimonio natural mundial, el aumento de incendios forestales. Hay incendios naturales y hay incendios provocados. ¿Y por qué provocados? Entonces, para ampliar la frontera agrícola y con la venia de las autoridades locales o con la venia simplemente de las leyes que han sido modificadas por cada gobierno. ¿Ya? Defender a este productor, este pulmón del mundo, pulmón porque produce oxígeno y eso trae bienestar a la comunidad en general. ¿Ya? La Antártida. ¿Dónde se encuentra la Antártida? En el Polo Sur. Dice, abarca los territorios al sur del paralelo 60 grados, según el Tratado Antártico, un tratado. ¿Ya? Tiene forma casi circular, casi circular. Hay dos entrantes, Mar de Ross, Mar de Weddell. Hay una península. Esta es la Cordillera de los Andes. Cordillera de los Andes. ¿Qué pasaría si el nivel del mar bajase debido al cambio climático? Algunos dicen podría conectarse con una cordillera. Hay una cordillera en esta parte, en la península antártica. Esta zona, en esta zona hay actividad volcánica. En la Antártida existe actividad volcánica, donde esto sería el Polo Sur, en el hemisferio occidental es inestable, hay una península, hay actividad volcánica, en cambio el hemisferio oriental, el hemisferio este, es una zona asísmica, es una meseta, está conformada por rocas de mayor antigüedad, de mayor antigüedad. Son rocas que formaron parte de Gondwana y Gondwana formó parte de Pangea, de ese supercontinente denominado Pangea. Por, por la teoría tectónica de placas, ahora la Antártida se encuentra en el Polo Sur, pero hace millones de años estuvo cerca o próximo a la línea ecuatorial. Y cuando estuvo próximo a la línea ecuatorial, hubo formas de vida, o formas en flora y fauna.
y esa forma de vida han sufrido metamorfosis. Por lo tanto, en la Antártida existe petróleo, en la Antártida existe gas, en la Antártida existe carbón. En la Antártida, esta parte de la Antártida que es roca de mayor antigüedad, existen minerales que tienen demanda en el mercado mundial. El continente antártico es rico en recursos naturales, ¿ya? Clima. Se supone que si la temperatura, mira la temperatura, dice temperatura media de enero, o sea, veranito, verano. En la costa, 0,4 grados, en la costa. En la parte central, en esta zona, parte central, menos 40 grados. ¿En qué estación? Verano. Menos 40 grados en el punto medio, en el polo sur. En el mes de julio, julio es invierno. En la costa, menos 23 grados. Aquí, menos 23 grados. En el centro, menos 68 grados Celsius. Por lo tanto, el lugar es de menor temperatura. ¿Por qué? En la semana 1 dijimos por la forma como inciden los rayos solares y cómo inciden tangencialmente, tangencialmente. Y como existe menor temperatura, hay menor humedad. Por lo tanto, el clima muy seco. Habrá abundancia de agua. Habrá abundancia de agua, pero agua en estado sólido, aguas criológicas. No existe agua en estado gaseoso, es muy seco, ¿de acuerdo? Con precipitaciones de nieve, menor temperatura, un clima frígido, pero muy seco, ¿de acuerdo? La atmósfera es translúcida. ¿Por qué es translúcida? Seco, menor humedad. Y si el cielo es azul, translúcida, transparente, porque el lugar es seco. Y si el lugar es seco, en la Antártida existen observatorios astronómicos. Observatorios, ¿de acuerdo? Observatorios astronómicos. ¿Por qué? Porque es un lugar muy seco, es translúcida. Un lugar que favorece la instalación de observatorios climatológicos como astronómicos. ¿Ya? Ese es la nuestra Antártida. En la Antártida Perú tiene presencia, no en la parte continental, pero sí en una isla. Dije hace un momento, la Antártida tiene recursos naturales. En la actualidad se encuentra cubierto por hielo. El espesor del hielo, de acuerdo al espesor, el espesor promedio es de 2 kilómetros. Espesor promedio. Entonces se encuentra cubierto por hielo. Constituye la mayor reserva, esto fue pregunta, la mayor reserva de aguas criológicas. ¿De acuerdo? Solo en el 2% del territorio alberga vida vegetal, especies de musgos, líquen, etc. Formas de vida. Fauna, pingüino, gaviota, albatros, cormorán antártico, foca, ballena azul, orca, cachalote, 200 especies de peces. Si esto es el mar, y este es el mar, y resulta que hay pero es un mar frío, se congela en invierno, está congelado, pero hay peces que soportan menor temperatura, ¿sí? Y los científicos, como todo científico, busca por qué, cuál es la causa para que este tipo de pez soporte menor temperatura, y entonces llegarán a la respuesta, luego a este ser humano lo van a inocular. Entonces vamos a soportar bajas temperaturas. Entonces hay especies de peces que se han adaptado a zonas de menor temperatura. Pregunta de examen de admisión. Este es la cadena trófica en la Antártida, la red trófica o la cadena trófica tiene ese punto de partida con el krill.
Es la especie marina más importante y principal sostén de la fauna antártica. Cadena trófica o red trófica. ¿De acuerdo? Krill, pregunta de, es como el muy, ¿de acuerdo? Tanto aves marinas, mamíferos, se alimentan de krill antártico. Y el krill antártico, fitoplancton. Entonces, la Antártida, en la Antártida existe fitoplancton. ¿De acuerdo? ¿Tiene gran potencial minero? Ya dije que sí. ¿Tiene hidrocarburos? ¿Tiene petróleo? ¿Tiene gas? Sí. Por lo tanto, si tiene petróleo y gas, en algún momento, la Antártida podría ser explotada. El Tratado Antártico dice que si 2/3 de los países signatarios que firmaron el Tratado Antártico procede. Pero por el momento es Patrimonio Mundial de la Humanidad, pero hay un punto que dice, si 2/3 de los países signatarios deciden explotar, procede. Entonces Perú tiene presencia en la Antártida. Se han suspendido reclamos territoriales por Tratado Antártico. Mira, se ha suspendido reclamos territoriales. Dice que no se ha anulado, se ha suspendido. ¿Ya? Tratado Antártico, 1957, 1958. Año Geofísico Internacional, decíamos en un tema, Año Geofísico Internacional. El mundo capitalista y el mundo socialista, Guerra Fría, la Guerra Fría. Pero en el Año Geofísico Internacional, los dos mundos se unen. Los mejores hombres de ciencia del mundo capitalista y del mundo socialista se dedicarán a estudiar a nuestro planeta, al planeta Tierra, entre el 57 y el 58. Terminó el año geofísico, ¿de acuerdo? Terminó el año geofísico, 1958. Estos hombres que participaron en el estudio de la Tierra, de nuestro planeta, se dieron cuenta de la importancia de la Antártida y en el año 59, mira, estoy contextualizando para que entiendas, el firmado el 1 de diciembre del 59 es una consecuencia del año geofísico internacional, firmado el 1 de diciembre en Washington, D.C., por 12 países. Estos 12 países, estos 12 países tienen voz, tienen voto y tienen veto, vetar, oponer. Y estos países que tienen voz, voto y veto se llaman países signatarios, ¿ya? Países signatarios que firmaron el 59. Dice signatarios, aquí está esta palabra, países signatarios. Perú, nuestra patria, ¿es un país signatario? La respuesta es no. Son países signatarios. Argentina, Australia, Bélgica, Chile, ¿de acuerdo? Estados Unidos, eh, líder mundo capitalista. Francia, mundo capitalista. Japón, mundo capitalista. Noruega, mundo capitalista. Nueva Zelanda, mundo capitalista. Reino Unido, mundo capitalista. Sudáfrica, país más desarrollado en esa época de África. Rusia, en este año, Rusia era la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se desintegró en el 91, ahora el representante es Rusia. Este tratado que se firmó en el 59 entró en vigencia en 1961. En vigencia en 1961. ¿De acuerdo? Por 30 años. Por 30 años. 61 más 30, 91. Entonces, en el año 91, Protocolo de Madrid. Protocolo de Madrid. Por este Protocolo de Madrid,
se amplió el tratado por el Protocolo de Madrid, ¿de acuerdo? Por el Protocolo de Madrid se amplió el tratado por 50 años más. Entonces el Tratado Antártico está vigente, ¿ya? Muy bien. En ese contexto se firmó el Tratado Antártico. Es que tiene recursos naturales. La Antártida influye en el clima del mundo. Es la mayor reserva de aguas criológicas. Y el krill, hay escasez de proteínas a nivel mundial y resulta que el krill podría ser la solución. ¿Ya? Marco normativo del tratado, utilización exclusiva para fines pacíficos. Este tratado, fines pacíficos. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué dijeron fines pacíficos? Porque estamos en un contexto de Guerra Fría, mundo capitalista, mundo socialista. Por lo tanto, este continente es destinado exclusivamente para fines pacíficos. ¿Ya? Mira, estamos contextualizando para que asimiles la información y los procesos y que se convierta en conocimiento. Libertad de información. ¿Qué quiere decir? Que cualquier país puede integrarse al Tratado Antártico. Hay libertad de investigación. Y los países que investigan, existe cooperación. Entre los países que tienen bases científicas, existe cooperación. Intercambio de observaciones con resultados de cooperación. ¿Sí? La Antártida no debe ser un desecho de armas nucleares, el depósito de armas nucleares. El continente es exclusivamente destinado para fines pacíficos. ¿Ya? Sistema del Tratado Antártico. Sistema, ya es algo complejo, más complejo. El Tratado Antártico es base para un conjunto de acuerdos complementarios del sistema del Tratado Antártico, Protocolo de Madrid, que dijimos ampliación, y además protección del medio ambiente. Convención para la conservación de las focas antárticas. Existen países que cazan focas marinas, ballenas para extraer grasa o para consumo. ¿Ya? Convención para la conservación de recursos marinos vivos antárticos. Todo eso en conjuntos dice Sistema de Tratado Antártico. ¿Sí? Muy bien. En la actualidad, por el momento hay 54 miembros del Tratado Antártico. Los que están en el centro, los que están en el centro son países signatarios. Signatarios. ¿Ya? Signatarios. Los que están en el punto medio, en el caso de Perú, pregunta examen de admisión, pregunta examen ordinario. ¿Qué condición tiene Perú en asuntos antárticos? ¿Cuál es la condición de Perú? ¿Ya? ¿Y qué vas a marcar? ¿Signatario? No. ¿Adherente? No. Somos un país consultivo. ¿Perú qué condición tiene? Consultivo. ¿Y cuál es el requisito para ser considerado consultivo? Todos los países consultivos tienen una base científica. Tienen una base científica. ¿De acuerdo? Una base científica. Un país consultivo tiene una base científica. Un signatario son los que firmaron el Tratado Antártico en el 59. Un país signatario, dijimos, tiene voz, voto y veto. Un país consultivo tiene voz y voto, pero no tiene veto, vetar. Solamente los países signatarios pueden vetar. Si 2/3 de los países signatarios, si 2/3 de los países signatarios deciden autorizar la explotación de los recursos naturales, procede. ¿Ya? De 12/8. Ellos tienen poder de decisión, vetar. Un país adherente solamente tiene voz. ¿Y por qué solamente tiene voz? Pero no vota en asuntos antárticos porque no tiene una base científica que podría ser permanente o semipermanente. ¿Ya? ¿Cuál es la condición del Perú en asuntos antárticos? Es un país consultivo. Es un país consultivo. ¿Ya?
Muy bien. Nuestro país tuvo la condición de adherente en 1981. Gobernaba el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, un representante de Acción Popular. ¿Ya? O sea, Perú se incorporó al Tratado Antártico en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y ahora somos un país consultivo desde 1989. Pregunto a los que están presentes. Nombre del presidente de 1989. El presidente más joven, civil, no militar. Respuesta, chicos. Alan García. Presidente 1900. Alan García, correcto, gracias. Alan García. Alan García Pérez. Entonces, en el gobierno de Alan García Pérez, Perú se convierte en consultivo. ¿Ya? Como miembro consultivo tiene derecho a voz y voto. ¿Está bien? Los países consultivos tienen voz y voto. Y para tener voz y voto, tienes que tener, ¿qué cosa? Una estación, una base científica. ¿Y cómo se llama nuestra base científica? Machu Picchu. Machu Picchu. Correcto. ¿Y dónde se encuentra nuestra base científica? ¿Dónde? ¿En la isla? ¿En la isla? ¿Rey? ¿Rey qué? ¿Rey? En la isla Rey Jorge. La base científica Machu Picchu no está netamente, no está específicamente en el continente antártico, está en una isla. Pregunta examen de admisión. En la isla Rey Jorge. ¿Ya? Machu Picchu, ¿ya? Esa es la base estación científica, ubicada en la isla Rey Jorge. Aquí está la respuesta. ¿Ya? Cerca a la península antártica. Cerca, no en la península. No, cerca. Vamos a modificar eso. El Instituto Antártico Peruano, INAMPE, ¿ya? Dependiente de qué? Del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encarga de la política nacional antártica. El responsable de asuntos antárticos es INAMPE. INAMPE es un organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Sí? Cada verano hacemos una visita a nuestra base científica. Y esta embarcación súper moderno, ¿de acuerdo? Que lleva científicos y técnicos a la base científica, se llama Barco de la Armada Peruana Carrasco. Cuidado con marcar Humboldt. ¿Ah? Humboldt. No, ya está viejito. Fue reemplazado en el gobierno de Ollanta Humala. En el gobierno de Ollanta Humala, el presidente Ollanta Humala, expresidente, mandó construir esta embarcación y fue construido en España. ¿De acuerdo? Entonces, todo, en la estación de verano, técnicos y científicos del Perú visitan la base científica con la embarcación Carrasco. Muy bien. Buque de la Armada Peruana Carrasco, ya está. 29º expedición científica. Dice Antártica, Antar 29. 2023. 2024 sería pues 30. 2025 en enero sería 31. Entonces, Antar 31. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Eso es. ¿Perú debe tener presencia en la Antártida? Sí. Tarde o temprano habrá autorización para explotar los recursos existentes en el continente antártico. Por lo tanto, tenemos que tener presencia en el continente antártico. Áreas naturales protegidas son espacios, puede ser continentales, puede ser marítimos. Para que tengan idea, mira, desde Tacna hasta Tumbes, este sector sería costa.
costa. Y la costa representa el 12% del territorio nacional, 12%, desde Tumbes hasta Tacna, desde 1000 metros hasta 0 metros, 12%. Y resulta que las áreas naturales protegidas por el Estado es más de 17% del territorio nacional. Quiere decir que tiene mayor superficie la costa peruana. Tiene mayor superficie, más del 5%. O sea que el 17,62% de nuestro territorio está bajo protección. Es área natural protegida. ¿Sí? Todas las áreas naturales protegidas, todas las áreas, por ejemplo, Reserva Nacional, Parque Nacional, Santuario Nacional, Santuario Histórico, Refugio de Vida Silvestre, zonas reservadas, reservas comunales, etcétera, etcétera. Lo que he mencionado y otros forman parte de SINAM. Todos forman parte de SINAM. Está conformada por áreas naturales protegidas. ¿Qué cosa es SINAMPE? Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Ya? Pero ¿quién administra, pregunta de examen, quién administra las áreas naturales protegidas por el Estado? Respuesta, activen su audio, chicos. ¿Quién administra las áreas naturales protegidas? La respuesta está en uno de los párrafos. Pregunta de examen de admisión. La CERNAP. ¿Cuál? La Correcto. CERNAP. Escuché, sí, sí, correcto. CERNAM. ¿Quién administra áreas naturales protegidas? CERNAM. ¿Sí? ¿Conoces Loma de la Che? CERNAM. ¿Ha visitado las Islas Ballestas? CERNAM. La persona que administra en el gorro dice CERNAM. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién administra las áreas naturales protegidas? CERNAM. En la actualidad son 76 áreas naturales protegidas de administración nacional. ¿Ya? 32 de conservación regional y 139 de áreas de conservación privada, pero 76 es netamente por el Estado peruano. Hay de conservación regional, hay conservación privada, otros, ¿ya? Muy bien. Tipos de áreas naturales protegidas. Mira, chicos, de uso indirecto. Contempla, miraste, queda pasmado, maravillado de ver flora, fauna, paisajes, ecosistemas, pero no toques, no debes extraer. Ah, es de uso indirecto. Pregunta examen. Es intangible. Son áreas intangibles, Parque Nacional, Santuario Histórico. Áreas intangibles. Que tus ojos se queden maravillados con lo que tiene Perú. Pero si observas un tipo de flora o fauna, no puedes extraer. ¿Y por qué no puedes extraer? Extraer porque la norma que se refiere a parques nacionales, santuarios nacionales o santuarios históricos, dice son áreas intangibles, es de uso indirecto, es para turismo, es para turismo, es para investigación, pero no es para extraer directamente. En cambio, de uso directo, si hay sobreabundancia de la especie que se está protegiendo y la sobreabundancia hace peligrar a la comunidad de la misma especie, CERNAM puede autorizar el desplazamiento de acuerdo a otros espacios. Es de uso directo, puede decir tangible. Aquí tienes que manejar al 100% reservas nacionales. ¿De acuerdo? Reservas nacionales. De intangibles, Parque Nacional y Santuario Nacional. La pregunta que se va a formular es referente a parques nacionales, santuarios y reservas, ¿ya? Pero, coto de caza, por ejemplo, está permitido la caza deportiva, está permitido, se puede extraer, se puede sacrificar, eso es de uso directo, es tangible.
En cambio, en zonas intangibles o áreas intangibles, está bajo protección total, ¿ya? Importancia, permite contar con espacio territorial, muy bien, para conservar, para que puedan regenerarse, conservarse especies únicas, también presentan interés cultural, paisaje científico, contribuyen al desarrollo sostenible del país. Parque Nacional, ¿qué debo marcar? Intangible. ¿Y qué se protege en un parque? Ecosistema, flora, fauna, paisajes, todo. Ah, en un parque, todo. Todo está bajo protección. Protección. ¿De acuerdo? Todo se encuentra bajo protección. Ese es un parque nacional. Todo. Son áreas naturales de uso indirecto, ya porque es indirecto, es intangible. Permiten la investigación. Correcto. Turismo por zonas señaladas por personal de CERNAM, y tenemos en la actualidad 15 parques nacionales. 15 parques nacionales. Cutervo, primer parque creado en 1961. Cutervo, Cajamarca. ¿Qué protegemos en el Parque Nacional de Cutervo? Guácharos. ¿Y qué es guácharo? Ave nocturna. Es como un murciélago. Murciélago es un mamífero, pero esta ave busca su alimento en la noche. Tiene comportamiento de un murciélago. Guácharos. Para nosotros es atípico, por lo tanto protegemos en esta cueva, esta gruta, a los guácharos. Pero en Venezuela, Ecuador es común. Para nosotros no es común. Parque Nacional de Cutervo. Tingo María, voy a retroceder. Mira, este es Tingo María. Mire la figura. La Bella Durmiente. Esta es la Bella Durmiente. Tingo María. Huánuco, selva alta de Huánuco. Huánuco tiene selva alta y serranía. Selva alta. Cuando llegan a la ciudad de Huánuco, se dirigen a la ciudad de Tingo María, ahí toman un tour hacia eh, bosque montañoso de la Bella Durmiente. Ya está. Hay rocas, grutas, cuevas, hay rocas calizas. Quiere decir que hay estalactitas, estalagmitas, estalagnatos. Y en estas grutas viven lechuzas y pavas. Cueva de las pavas, cueva de las lechuzas. ¿De acuerdo? Tingo María, selva alta. Manu, en Manu, Cusco y Madre de Dios. Cusco, Madre de Dios. Es el espacio con mayor biodiversidad, biodiversidad en aves y mariposas. Aves y mariposas. ¿Dónde existe mayor biodiversidad en aves y mariposas? En el Parque Nacional Manu. Aparte existe especies de la puna, porque el río Manu nace en la puna. El río Manu, desde su origen, desde su origen hasta su desembocadura en el río Madre de Dios, de ese río Manu, está bajo protección, de ese río menos contaminado. Abarca punas, bosques enanos, nubosos, hasta las selvas. Hay lagarto negro, lobo de río, jaguar, pero podría ser pregunta, mayor biodiversidad en aves y mariposas. Turismo científico por científicos de Europa, de Asia, de Estados Unidos, vienen a hacer su doctorado, investigación de doctorado o de maestría a este espacio importante para nuestro país y a nivel mundial. Parque Nacional de Manu. Huascarán, el Nevado de Huascarán. ¿Y qué cosa es? El Nevado de Huascarán se encuentra en la cordillera Blanca, en la Cordillera Blanca, ¿ya? Parque Nacional de Huascarán, el pico más alto de la zona tropical.
el Huascarán, por eso está bajo protección. Además, hay rodales de Puya Raimonde. ¿Ya está? Bosque de Queñuales. Bosque de Queñuales de la laguna de Yanganuco. Se encuentra en un circo glaciar, la laguna de Yanganuco. Y aparte hay cóndor, gato andino, etcétera, etcétera. Y otros nevados importantes, Jancapampa, etcétera, etcétera. El Huáscarán, ne- eh, nevado tropical más alto de la zona tropical, ya el pico más alto de la zona tropical. Cerro de Amotape, eh, fauna y flora de ambiente seco. Fauna y flora de ambiente seco, ¿sí? En la costa norte, Tumbes y Piura. Y además hay una cordillera de origen volcánico del Paleozoico, Cerros de Amotape. ¿Ves? Cerros de Amotape. Amotape. La lluvia en esta zona promedio es, en la costa norte dijimos, en tema de clima, 200 milímetros por año. 200 milímetros por año. Es un lugar seco. Entonces hay flora y fauna de ambiente seco. Entonces, ese espacio, el Estado ha creado, o a ese espacio lo denomina Parque Nacional. Parque Nacional Cerros de Amotape. ¿Ya? Alto Purús. Alto Purús. No está está en la teoría, pero en esta zona existen personas, Homo sapiens, por supuesto, Homo sapiens, eh, del desarrollo cultural de Paleolítico Superior. Paleolítico Superior, dedicado a la caza, a la recolección, son nómadas, etcétera. Los no contactados. Y estos no contactados ingresan al territorio brasileño, no tienen idea de sentido de nación o patria o sentido de pertenencia, son los no contactados. Entonces, en Alto Purús existen los no contactados, son Homo sapiens, pero su desarrollo cultural corresponde al Paleolítico Superior. Y es el parque nacional de mayor extensión. El parque nacional de mayor extensión, Alto Purús. El número 2 es Mano. Ucayali, Madre de Dios, bosque húmedo, tropical, lobo de río, charapa, guacamayo verde, cabeza es celeste y aparte los no contactados. Es el parque de mayor extensión o de las áreas naturales el más extenso sería el Parque Nacional Alto Purús, ¿ya? Si en un parque protegíamos flora, fauna, ecosistemas, paisajes, etcétera, si un santuario es intangible, similar al parque, pero si el parque nacional y el santuario nacional son intangibles, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un parque y un santuario? Mira, ve, mira lo que dice. Protege una especie. En un parque se protege flora, fauna, ecosistemas, paisajes, etc. En un santuario se protege una especie, ¿sí? O una comunidad de la misma especie, una comunidad de la misma especie. O se protege un ecosistema, o se protege un paisaje, pero en el parque es totalidad. En cambio, en un santuario, una especie o una comunidad de la misma especie, o un ecosistema o un paisaje, ¿sí? Esa es la diferencia entre santuario y parque. En santuario que protegen una especie o una comunidad de la misma especie, o estamos protegiendo un ecosistema, o estamos protegiendo un paisaje, pero no la totalidad. ¿Sí? Son áreas protegidas con carácter intangible. Esta es pregunta de uso indirecto. Se permite investigación y turismo. El primer santuario establecido es Guayay. ¿Qué protegemos? Paisajes, bosque de piedras de Guayay. Bosque de piedras de Guayay. ¿Sí?
Bosque de piedras de Guayay. Muy bien, chicos. Rodales de Puya Raimondi. Santuario Nacional de Calipuy. Puya Raimondi en La Libertad. Bosque de piedras de Guayay. Bosque de piedras de Guayay. Ampay, coníferas, una especie, coníferas. Megantoni, un lugar sagrado, o el Pacarina, o el origen de los machiguengas, según su cosmovisión de la nación machiguenga. ¿Ves? Entonces, ahí radica la diferencia entre un parque y un santuario. Guayay Pasco, que protegemos, bosque de rocas. También hay queñuales, aquí está. Calipuy, que protegemos, Puya Raimón. ¿Ya? Puya Raimón. Ampay, mira, Intimpa. ¿Y qué cosa es Intimpa? Conífera. Profesor, yo pensé que conífera existía entre 50 y 60 grados latitud norte. Sí, tenemos Perú. Perú tiene conífera. ¿Dónde? En el Santuario Nacional de Ampay. Flora endémica, bosque de intímpar o romerillo, conífera. ¿Ves? Perú tiene coníferas. Intimpa o romerillo. Manglar de Tumba es un ecosistema. El ecosistema de los esteros. En esos esteros hay langostinos, conchas negras, cocodrilo, etc. En los manglares protegemos ecosistema de los esteros. ¿Y qué es un estero? Este es un río y este es mar, y la zona de mezcla se llama estero, aguas salobres. Y en esas aguas salobres, raíces aéreas, a esteros. Los esteros, dije en otro tema, es de mar tropical. Cuidado con marcar mar frío, mar tropical, mar tropical. En cambio, en mar frío es simplemente lomas, las lomas de la Chay. ¿Ya? Megantoni, eh, el origen de la nación o pueblo machiguenga. Pongo de Mainika, el río Urubamba, 10 zonas de vida. Laguna de Mejía. Para que tengas idea, Laguna de Mejía es como pantanos de villa, que queden chorrillos. Similar, pero pantano de villa es refugio de vida silvestre, esa es la categoría de pantano de villa. En cambio, Laguna de Mejía, que se encuentra en Arequipa, es, es albúferas, pantanos, humedales, similar a los pantanos de villa. ¿Y por qué es importante? Porque es un santuario, porque en este espacio anidan aves migratorias como residentes. Es su lugar de descanso. En la costa existía mayor número de pantanos, pero por el crecimiento urbano fue desecado, fue modificado. Entonces, para preservar esta zona de descanso de aves migratorias, el Estado lo va a convertir en una zona intangible, Laguna de Mejía. ¿De acuerdo? Muy bien. Reservas. ¿Qué es una reserva? Si hay exceso de vicuña, CERNAM autoriza la extracción o el desplazamiento, etc. ¿Qué es una reserva? Son áreas para conservar la diversidad biológica y la utilización de los recursos floríferos. Acá se puede utilizar, es de uso directo, es tangible, decíamos, tangible, es de uso directo. La sobreabundancia hace peligrar a la comunidad, por lo tanto, se tiene que utilizar. En ella se permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales bajo planes de manejo aprobados, supervisados por la autoridad nacional competente. Pregunto, activen su audio. ¿Cómo se llama la autoridad competente que autoriza la extracción porque la sobreabundancia hace peligrar a la comunidad? Respuesta, chicos.
con la letra S. Respuesta. ¿Puede volver a ¿Están en repetir, clase? por favor? ¿Cómo se llama la autoría competente? La autoría competente que autoriza el desplazamiento de vicuñas porque hay sobreabundancia y el alimento, hay escasez de alimento. Por lo tanto, si hay escasez de alimento, esta especie está en peligro. ¿Cómo se llama esa entidad que autoriza el desplazamiento de fauna o flora bajo protección? ¿Respuesta? CERNAP. CERNAM. Servicio Nacional de Áreas Naturales, CERNAM, de Áreas Naturales Protegidas. ¿Ya? Son áreas con uso directo, de hay 15 reservas nacionales. Oye, principales reservas nacionales, Loma de la Chay, Loma de la Chay, Cerritos, estribaciones, que en la estación invierno, se cubren de neblina y al cubrirse de neblina permite el desarrollo de vegetación. Lomas. ¿En qué estación surgen las lomas? En la estación de invierno. Esa es la clave. Lomas costeras. ¿Ya? Loma de la Chay. Antes, cuando era estudiante universitario, visitamos Loma de la Chay. Todo el perímetro era desierto. Y ahora cuando uno viaja de Lima hacia la costa norte, hacia Ancash o hacia La Libertad, prácticamente hay presencia humana. Entonces, vamos a prevenir que el ser humano no llegue a poblar este espacio y no va a llegar porque es área natural protegida. Área natural protegida. Pero tiene la condición de tangible. ¿Ya? Reserva Nacional de Tamopate, Madre de Dios, Aguajales, Pacanales, Tahuampas, similar a Tahuampas, pantanos, bosque ribereño, lobo de río, pacarana, roedor, yunguturo, armadillo gigante, guacamayo, ¿ya? Eso es lo que está protegido. Pampa galeras, ¿qué protegemos? Vicuñas, nada más, vicuñas, y otros, pero principales vicuñas. Vicuñas y guanacos crecen en estado silvestre. Por lo tanto, silvestre, el Estado tiene que proteger a las vicuñas. ¿Dónde? En Pampa Galeras. Y aquí se practica el chaco, ¿de acuerdo? Y la lana, pues el pelaje de la vicuña tiene valor en el mercado internacional. ¿Ya? Se encuentra en Ayacucho. Paracas. Seguramente conoce las Islas Ballestas. Paracas. Abejuaneras, Parihuana, lo que, entre comillas, lo que soñó San Martín para ver la bandera del Perú, ¿sí? Rojo, blanco, rojo. Parihuana. Cóndor andino, lobo marino, delfín, ballena, tortuga y restos arqueológicos de la cultura Paracas, ¿ya? De la cultura Paracas. ¿Dónde? En Ica. Salinas y Aguada Blanca, Arequipa y Moquegua. Bosque de Queñual y Areta. Esta es una roca y en esta roca, esta es una roca. Pero en esta zona Salinas, Aguada Blanca, hay especies de roca, pero no es roca, sino simplemente es yareta, es formas de vida. Tiene alto poder calórico, ¿ya? Alto poder calórico que fue utilizado para mover este tren del sur, pero se creó Reserva Nacional Salinas Aguada Blanca. Además, los volcanes de el volcán Misti, el volcán Chachani, el volcán Pichu Picchu, forman parte de la Reserva Nacional Salina Aguada Blanca. El Misti, Chachani y el Pichu Picchu, Salinas Aguada Blanca. Salinas Aguada Blanca en un 95% forma parte de Arequipa, y un 5% forma parte de Moquegua.
La dorsal de Nazca. ¿Qué es una dorsal? Donde se separan las placas tectónicas, hay ascenso de magma, formación de cordilleras a cordilleras de origen volcánico. Eso es una dorsal. Bien, esa dorsal existe otra forma de vida. Protege a la pota, perico, bonito, jurel, tiburón azul, pez espada, atún, etc. Entonces ya se creó dorsal de Nazca. ¿Listo, chicos? Bueno, wow. Reserva Nacional de Mar Tropical. Eh, Todos somos mar tropical. Costa, Tumbes y Piura, mar tropical. A través del Decreto Supremo, emisario del Ambiente, se oficializó el establecimiento de la Reserva Nacional Mar Tropical. O sea, en la costa norte se ha creado la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau. ¿Y dónde existe? Hay atún, pez espada, tramboyo o peces de aguas tropicales, ¿ya? De aguas tropicales. Reconocimiento de reserva de biosfera. Una reserva de biosfera está protegido por la UNESCO. UNESCO. Está reconocido no solamente por la legislación peruana, también por la legislación internacional. Una reserva de biosfera tiene punto central que se llama núcleo. El núcleo, chicos, el núcleo es parque nacional o santuario nacional. Siempre el núcleo es parque nacional, santuario nacional. ¿Qué tienen en común? Que es zona intangible. Intangible. El núcleo, la parte central de una reserva de biosfera es intangible. Puede ser parque o puede ser santuario o puede ser ambos. Zona dice amortiguamiento. Zona de amortiguamiento. Este espacio. Zona de amortiguamiento. Esta zona que... Y en esta zona pueden vivir comunidades nativas. Comunidades nativas. Y estas comunidades nativas están en armonía con la naturaleza, que respetan la mamapacha, en zona de amortiguamiento. La parte externa, en la parte externa puedo cultivar, puedo plantar árboles, luego talar. Entonces, esta zona se llama transición, zona de transición. En esta zona de transición, los colonos podemos desarrollar diferentes actividades económicas. Una reserva de biosfera tiene tres partes: transición, amortiguamiento y núcleo. Y el núcleo siempre es zona intangible y se promueve el desarrollo sostenible en una reserva de biosfera. Perú tiene, en la actualidad se ha creado uno más, pero esta información es de anterior, seguramente en el próximo ciclo vamos a incluir. Perú hasta el momento tiene 8 reservas de biosfera, ¿ya? ¿Qué reserva de biosfera? Tiene tres partes: núcleo, zona de amortiguamiento y zona de transición. Y siempre el núcleo, ¿qué cosa es? Parque Nacional. Esto es Parque Nacional Cerros de Amotape. Santuario Nacional Manglar de Tumbes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Gran Pajatén, Parque Nacional Río Abiseo. Abiseo. Conclusión. Una reserva de biosfera tiene su punto central, una zona intangible. ¿De acuerdo? Muy bien. Patrimonio Natural Mundial. Son lugares de la Tierra con valor universal excepcional. Excepcional. Muy bien. La lista de patrimonio incluye 226 sitios considerados como Patrimonio Mundial Natural, y Perú tiene en esta lista 2 sitios: Parque Nacional de Huascarán y Parque Nacional de Humano. Está catalogado como Patrimonio Natural Mundial. El Huascarán, por tener el pico más alto de la zona tropical, y Manu por la biodiversidad en aves y mariposas. De acuerdo, es la zona de mayor biodiversidad. Perú tiene 2, Huascarán y Parque Nacional
de mano. Clave, chicos. 1B. 1B. Vamos a ver dónde estás. Allá. 1B. 2, casita. Casa. 3A. 3A. 4, dado. 4, dado. ¿Ya? Eso serían las claves de geografía. Y ahora pasamos poder legislativo. Poder legislativo. Hay 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Existe poder legislativo, ejecutivo y judicial. En teoría, chicos, debería de existir autonomía entre los 3 poderes. En otros textos le llaman contrapeso. Contrapeso. Quiere decir autonomía. Los 3 componentes se rigen por su ley orgánica. Ley orgánica del Poder Ejecutivo, ley orgánica del Poder Judicial, ley orgánica del Poder Legislativo. ¿Qué es una ley orgánica? Son normas, son reglas, normas para que funcione adecuadamente una entidad del Estado. ¿Sí? Pregunta examen, en cívica, el Poder Legislativo reside en el Congreso. Consta de una sola cámara, por el momento. El próximo año vamos a elegir Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. El Congreso actual, que decía que no vamos a modificar la Constitución, modificaron su Constitución. ¿Ya? Muy bien. En las próximas elecciones vamos a elegir Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Por el momento tenemos 130 congresistas. El número de congresistas también se incrementó. Función del Poder Legislativo. Función legislativa. Comprende el debate. Van a debatir sobre un proyecto. En ese debate pueden aprobar el proyecto o pueden interpretar, pueden modificar, pueden derogar de reformas de la Constitución, leyes por función legislativa, resolución legislativa. ¿Qué quiere decir? El ministro de Economía y Finanzas fue autorizado para viajar a España los días, no sé qué días, pero son 17 a 24, no sé, pero autorizado. El ministro de Economía y Finanzas sale del país con una autorización dada por el Congreso, función legislativa. La presidenta Dina Boluarte desea viajar a Argentina y sale con una autorización que tiene por nombre resolución legislativa. ¿De acuerdo? Función especial consiste en elegir altas autoridades. Mira, ¿quién eligió al defensor del pueblo? El Congreso, con 2/3 de los votos, 2/3, 87 congresistas. Defensor del pueblo. A los 7 miembros del Tribunal Constitucional, Congreso. Eso quiere decir que si el Congreso está dominado por una posición política, eso quiere, por inferencia, pensamiento crítico, inferencia, eso quiere decir que los tribunos del Tribunal Constitucional tienen afinidad política con los congresistas, sí, por inferencia. ¿Es ilegal? No, es legal. ¿Por qué? Porque en la Constitución, en la ley orgánica, en la Constitución, dice que los congresistas son los responsables de elegir a los integrantes del Tribunal Constitucional. ¿Ya? 3 miembros
3 miembros del Banco Central de Reserva. El Poder Ejecutivo elige a 4, el Congreso elige a 3. ¿De acuerdo? Ratificar al presidente del Banco Central de Reserva. El Poder Ejecutivo elige al presidente del Banco Central de Reserva del Perú. ¿De acuerdo? Pero quien ratifica es el Congreso. Ahí se llama función especial. ¿De acuerdo? Control político. El control político en la actualidad más es de encubrirse. Pero cuando vamos a retroceder a la época cuando era presidente Pedro Castillo, un ministro de Pedro Castillo, control, pres, debe hacerse presente al Congreso. En la misma semana, otro ministro y otro, control político. ¿Qué es? Comprende la investidura del Consejo de Ministros cuando un presidente llega al poder, forma elige a sus ministros y el ministro y el premier tienen que asistir al Congreso, al pleno del Congreso, y el Congreso le tiene que dar el visto bueno. A eso se llama investidura del Consejo de Ministros. El debate, la realización de los actos, investigación al ministro A, B, aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, el ejercicio de delegación de facultad. Ese es el control político. Pedir explicaciones, pero ahora ha crecido el crimen organizado, ha crecido la corrupción. ¿El poder legislativo o los congresistas convocan al ministro? No, no. ¿Ve? Entonces hay un entendimiento, es un razonamiento, inferencia. ¿Ya? Congresista, requisito para ser congresista. Ser peruano de nacimiento. Muy bien, ser peruano de nacimiento. ¿Has abierto tus ojitos dónde? Profesor, he nacido en Jesús María. Ya está. Jesús María. Profesor, abrí mis ojitos en Ancón. En el distrito de Ancón. Correcto, peruano de nacimiento. Profesor, nací en Santiago de Chile. Pregunto, para que esta persona que ha nacido en Santiago de Chile, la pregunta es, ¿puede él ser congresista de la República? ¿Sí o no? Nació en Santiago de Chile. ¿Puede o no puede? No, Claro, si él ha nacido, pero vamos a suponer que los padres de este hombre, de origen peruano, su mamá de origen peruana, y los padres de X registraron su nacimiento en el Consulado Peruano de Chile. Pregunta, él abrió sus ojos en Chile, pero sus padres lo registraron en el consulado. ¿Él es considerado peruano de nacimiento? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? Cualquier error en la clase después, pero no en el examen. sí. ¿Es peruano de nacimiento? La respuesta es sí. Peruano de nacimiento. ¿Por qué? Porque tienen padres peruanos y lo registraron en el consulado peruano. Por lo tanto, es peruano de nacimiento. ¿Ya? Haber cumplido 25 años. 25 años. Ya está, 25 años. Gozar de derecho de sufragio, ¿qué quiere decir? A ver, pregunto. eh, este personaje, este personaje está con prisión preventiva, pero aún no tiene sentencia firme. La pregunta es, ¿este personaje puede postular, puede ser candidato al Congreso? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí puede. ¿Por qué, profesor? Sí puede. Porque todos somos inocentes mientras no haya sentencia judicial o sentencia firme. Está investigado, está procesado, pero aún no hay sentencia de un juez. Todos somos inocentes. Eso quiere decir gozar de derecho de sufragio.
Si es sentencia firme, fue condenado 12 años, él no puede postular al cargo de congresista, porque no goza de derecho de sufragio. El congresista representan a la nación, en teoría, son elegidos por un periodo de 5 años, correcto. No hay reelección inmediata, no hay pero hay una trampita, pues. En el 2026 habrá elecciones y resulta que los congresistas que conocemos, ella seguramente va a postular al cargo de senadora. ¿Quiénes pueden postular al cargo de senadores o senadoras? Los que han ocupado el cargo de congresista. Ahí está la trampa. Una forma de reelegirse, modificando la Constitución. ¿Cómo decían que no se puede modificar la Constitución? Entonces, nosotros los adultos vamos a elegir senadores o senadoras de los congresistas que son, que cumplen esa función en la actualidad. ¿De acuerdo? Serán nuevos solamente los diputados. Los diputados. No están sujetos a mandato imperativo. ¿Qué quiere decir? No están sujetos a mandato imperativo. Nadie puede ordenar a un congresista. El congresista no recibe orden de nadie, ¿sí? Ni a interpelación. Voy a retroceder. ¿A quién se realiza control político? ¿El congresista A puede realizar control político al congresista B? No, no puede. El control político es al Poder Ejecutivo, a los integrantes del Poder Ejecutivo, pero no a otro congresista. Entonces de ahí viene el término, un otorongo no come otro torongo. Eso es lo que quiere decir. No, no hay interpelación a otro congresista. La interpelación es a un ministro ejerciendo la función de control político. ¿Ya? De ahí viene el término, otorongo no come otorongo. ¿Ya? Muy bien. Congresista, procesamiento, dice procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados. Durante el ejercicio de tu mandato es de competencia de la Corte Suprema. Vamos a suponer este congresista X, sin nombre, porque te pueden denunciar, eh, este, es encontrado culpable por haber tramado, entregado dinero, etcétera, o haber recibido dinero, haber cometido un delito, cuando ejercía el cargo de congresista. Ah, cometió un delito. Entonces, como es congresista, ¿quién lo procesará? ¿Un juez distrital? ¿Un juez provincial? No, un juez de la Corte Suprema, un juez de Lima, de la Corte Suprema. La Corte Suprema la sede de la Corte Suprema se encuentra en Lima. Si el delito ha sido cometido durante su ejercicio en lapso de 5 años, ¿ya? Antes de asumir, hace un momento que dije, este personaje está siendo procesado. Todos somos inocentes mientras no haya sentencia judicial, pero resulta que está siendo investigado, está libre, está siendo procesado, tiene influencia, está libre, pero después, y el pueblo lo eligió, pero ahora hay una sentencia firme. Entonces, antes de asumir el mandato, es competencia del juez penal en lo ordinario. Juez penal en lo ordinario, o sea, de menor rango. Pero cuando comete el delito, cuando ejerce su cargo de congresista, un juez supremo. Esa es la respuesta. Un juez supremo antes un juez ordinario en lo penal. Característica de cargo, irrenunciable. O sea, el congresista no puede renunciar. Tampoco podemos revocar. Se corta revocatoria. No se puede.
es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función, excepto, podría ser pregunta, un congresista puede ser ministro. Un congresista puede ser ministro. Eso es un congresista puede ser gerente de una empresa Z. La respuesta es no. La respuesta es no. Es incompatible. ¿Ya? Forma que elimina la inmunidad parlamentaria. Muy bien, chicos. Acá. Atribuciones del Congreso. A ver. Dar leyes. Muy bien, correcto. Resoluciones legislativas. Ejemplo, pregunta de exámenes. La presidenta Dina Boluarte es autorizada por el Congreso para viajar a Estados Unidos por un lapso de 3 días. Y eso dice en la resolución legislativa. ¿Sí? La fuerza armada extranjera puede ingresar a nuestro territorio con autorización, con una resolución legislativa. A los integrantes del Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo y a 3 integrantes del Banco Central de Reserva fueron designados mediante una resolución legislativa. ¿De acuerdo? Una atribución del Congreso. Interpretar, modificar, resulta que un 80% de la Constitución del año 93 ha sido modificado. ¿Te das cuenta que sí se puede modificar? Claro, esa modificación no es para beneficio de la población en general, sino que han sacado normas que, que han beneficiado a un grupo, a un sector, y eso no es correcto. ¿Ya? ¿Pueden derogar? Pueden derogar. Pueden derogar normas existentes. Velar por el respeto de la Constitución, de las leyes. Aprobar tratados. Por ejemplo, ¿el tratado de qué? Tratados fronterizos. Ya está, fronterizos. Fronterizos. Tratados de libre comercio, comercio con China, con Singapur, con India, con Estados Unidos. Ah, el Congreso tiene esa atribución, aprobar tratados. Aprobar presupuesto. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, elaboran su presupuesto. ¿Ya? Presupuesto. Luego, y también los gobernadores regionales, las municipales, elaboran su presupuesto. Y es centralizado, y luego de haber sido centralizado, se lleva al Congreso, al Pleno, ¿de acuerdo? Aprobar el presupuesto. ¿Quién aprueba el presupuesto? El Congreso de la República. ¿Ya? Autorizar empréstitos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Perú, reservas internacionales netas, tiene más o menos más de 76.000 millones de dólares. ¿Ya? Son las reservas internacionales netas. Esta reserva no se puede utilizar para ejecutar obras, para construir puentes, puertos, no, es una reserva. Como tenemos reserva, los bancos, el Banco Mundial, el Club de París, dice, ¿Perú necesita dinero? Es como tu padre trabaja en un lugar donde pagan bien, constantemente recibe llamadas, ¿no? El banco tal te quiere prestar ya 70.000, 80.000. ¿Y por qué? Porque se dan cuenta que tienes un trabajo seguro y que puedes responder. Y entonces Perú tiene su respaldo, ¿ya? Por lo tanto, pero quien autoriza empréstito es el Congreso. El Estado entra en deuda, no el gobierno de Dina Boluarte, sino el Estado. Entonces el Congreso es el que autoriza
empréstitos. ¿Ya? Conceder amnistía. Conceder amnistía. Pregunto, amnistía viene de la palabra amnesia. Amnesia. ¿Y qué es amnesia? Olvido. Borrón y cuenta nueva. Es formatear. Es resetear tu información. Se borró todo. Un personaje ha sido sentenciado a 25 años por temas políticos, o en defensa del Estado. Entonces el Congreso a este personaje lo puede amnistiar, ¿sí? Lo puede liberar. Y este hombre liberado, cuando buscamos sus antecedentes penales, policiales, en blanco. ¿Por qué en blanco? Vas a recordar siempre, amnesia, olvido total. Se ha formateado. No hay no cometió delito. Esa es amnistía. ¿De acuerdo? Es una facultad, es una atribución exclusiva del Congreso, conceder amnistía por temas políticos. Aprobar la demarcación territorial, tratados fronterizos. Prestar consentimiento. ¿Puede ingresar tropa extranjera a nuestro territorio? Sí, sí, con una resolución legislativa. Puede ingresar. ¿Qué pasa si ingresa tropa extranjera sin autorización del Estado peruano? ¿Qué pasaría? ¿Qué dicen, chicos? Opinen, por favor. Tropa extranjera ingresó a nuestro territorio sin autorización del Congreso. Recordando que el territorio de un Estado es inviolable, inalienable. No se puede ingresar sin autorización del Congreso. Si ingresase, es declaratoria de guerra automático, salvo que el Ministerio de Relaciones Exteriores pida disculpas que ingresaron por error. ¿De acuerdo? ¿Puede ingresar a tropa extranjera? Sí, pero con autorización del Congreso, con una resolución legislativa. Autorizar al presidente. ¿La presidenta puede salir del país? ¿Puede ingresar? Sí. ¿Pero quién lo autoriza? El Congreso, con una resolución legislativa. Esto podría ser pregunta en las evaluaciones. Bien, chicos. Con órganos del Congreso. El Pleno. 130 congresistas. Pleno. Máxima Asamblea Deliberativa. Grupo Parlamentario Acción Popular. Grupo Parlamentario, vamos a suponer de Alianza para el Progreso. Grupo Parlamentario de Fuerza Popular. Grupo Parlamentario de Perú Libre, no sé. Ya está. Grupos parlamentarios. La reunión de grupos parlamentarios de los 130 congresistas dice en el Pleno. Máxima la Asamblea Deliberativa. Aquí se aprueba o se rechaza proyectos. Proyectos. ¿Ya? Se aprueba proyectos. Se aprueba o se rechaza. ¿De acuerdo? Previamente, para llegar al Pleno, hay una comisión parlamentaria, una comisión de educación. Elaboró un proyecto de ley y los integrantes aprobaron el proyecto de ley. ¿Ya? Y luego, este proyecto, lo que se aprobó en una comisión, en este caso de educación, lo someten al Pleno y en el Pleno se aprueba o se rechaza. ¿De acuerdo? Máxima Asamblea Deliberativa. En él se debaten y se votan todos los asuntos y se realizan los actos que prevén las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Se aprueba o se rechaza. Sus sesiones son públicas. Correcto. Salvo para tratar temas que afecten la seguridad nacional.
Si es de seguridad nacional, no. Públicas puede ser transmitido por el canal del Congreso o por canal del Estado, canal 7. ¿Qué es consejo directivo? Consejo. Mesa directiva. Esto es, mira, ve, mesa directiva. Mesa directiva. Presidente, vicepresidente. 3 vicepresidentes y el presidente del Congreso. Es la mesa directiva. La mesa directiva es el gobierno, quien gobierna el Congreso. Esa es la mesa directiva. ¿Ya? ¿Y qué son portavoces? Portavoces. Cada grupo parlamentario elige a su portavoz, el que va a llevar su opinión del grupo parlamentario. Entonces, la reunión de mesa directiva y portavoces de cada grupo, es decir, de Acción Popular, de Fuerza Popular, de Alianza por el Progreso, XXX, ¿ya? Esa reunión se llama Consejo Directivo. ¿Qué es Consejo Directivo? La mesa directiva más los portavoces de cada grupo parlamentario. ¿Está bien? Función, adoptar acuerdos, realizar coordinaciones para un adecuado desarrollo del Congreso. Bien, se van a poner de acuerdo. Aprobar el presupuesto. A veces en los medios de comunicación decimos, canasta navideña. Vamos a suponer, no recuerdo, 5.000 soles. ¿Dónde lo aprobaron? ¿En el Pleno o en el Consejo Directivo? En el Consejo Directivo. Aprobar el presupuesto, aquí se define, porque están los representantes de cada grupo parlamentario. Y también, si se incrementa el sueldo para el 2026, es en el Consejo Directivo. ¿Ya? Y cuando si un representante, vamos a suponer de Perú Libre, dice, no estoy de acuerdo. Él estuvo en esta reunión y él votó a favor del incremento. O de repente dijo, no, pero estuvo presente. ¿Ya? Aprobar la agenda de cada sesión. Ahí está la trampa. Ahí sí es negativo. ¿Quiénes dominan el Congreso de la República? Grupos parlamentarios que tienen afinidad ideológica. Por lo tanto, vamos a suponer de un representante de Perú Libre. Presenta un proyecto X. Este proyecto X dice, vamos a priorizar. ¿Cuáles son los proyectos? Hay 20 proyectos. Y el de Perú Libre lo ponen el número 20. Se ordena qué proyecto va 1, 2, 3, 4 y no llega al proyecto 20. No sale. ¿Por qué? Porque eso se decide en el Congreso. Aprobar la agenda de cada sesión definiendo los proyectos que se tratarán en el orden del día de cada sesión. Función del Consejo Directivo. ¿Ah? Junta de portavoces. ¿Qué son junta de portavoces? Junta de portavoces. Ahí voy a retroceder. Están debatiendo un proyecto y hay enfrentamiento entre congresistas. Y el presidente del Congreso dice, retire la palabra. Y el congresista dice, no retiro la palabra. Enfrentamiento verbal. Muy bien, el presidente dice, se suspende por 10 minutos y se convoca a Junta de Portavoces. Junta de Portavoces. ¿Qué es Junta de Portavoces? Mesa directiva más un portavoz. Un portavoz. ¿Qué es Consejo Directivo? Mesa directiva más portavoces. Mira, plural. Portavoces. Si un grupo parlamentario tiene 20 congresistas, su representante será proporcional al número de congresistas. Si un grupo parlamentario tiene menor número de congresistas, podría tener 2 representantes en el Consejo Directivo. Pero si un otro grupo parlamentario tiene mayor número, tiene 2 o 3 representantes en el Consejo Directivo. ¿Ya? Muy bien.
¿Y qué es junta de portavoces? La mesa directiva más un portavoz. Ahora sí, solamente un solo representante, ¿ya? Por cada grupo parlamentario. Elaboración de cuadro de comisiones para su aprobación en el Consejo Directivo. ¿Se aprueba dónde? En el Consejo Directivo. ¿Muy bien? La exoneración. Se puede exonerar un proyecto de los trámites de envío a comisiones y publicación. Se puede exonerar en Junta de Portavoces. Va directamente al Pleno. Ampliación de la agenda de sesión. Aquí, Junta de Portavoces. Y también cuando hay enfrentamiento, se convoca Junta de Portavoces. ¿Cómo resolver? La presidencia, elegido por un año. Tiene problema, ¿no? Tiene problemas. Representa al Congreso, muy bien. Por eso viajó a China, porque es representante del Congreso frente a otro Estado, poder legislativo. Preside las comisiones, la sesión en el Pleno, preside, correcto. Comisión permanente, correcto. Estamos en receso parlamentario y la comisión permanente está en funcionamiento. Mesa directiva, preside. ¿Autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas y la policía? Sí, ¿quién autoriza? El presidente del Congreso. Sin autorización del presidente no puede ingresar miembro de la Fuerza Armada ni de la Policía Nacional. Es el, es como, es como, es el que gobierna a los 130 congresistas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo elige? Se ponen de acuerdo. Así se elige. Muy bien. ¿La mesa directiva qué es? Que dije, el presidente, los vicepresidentes, 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 aquí está. Esa es la mesa directiva. Tiene a su cargo la dirección administrativa, gobierno, ¿ya? Y de los debates, correcto, y se realizan en el pleno, en la comisión permanente, el consejo directivo. Acuerdan nombramiento de los altos funcionarios del más alto, de más alto nivel del Congreso. Presidente de tal partido. Presidente de tal partido. Presidente de tal partido. Ah, aquí. Deciden, eligen a principales funcionarios de más alto del Congreso. Del Congreso. Comisiones parlamentarias. ¿Qué son comisiones parlamentarias? Son grupos de trabajo. Hace un momento dije grupo de trabajo. Grupo de trabajo. Comisión de educación. Comisión de salud. Comisión de salud. Comisión de contrainteligencia. Ah, son grupos de trabajo especializado. Son grupos de trabajo especializado, cuya función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales. Estudian y dictaminan proyectos. Proyectos. Aquí sale un proyecto de educación. Proyecto. Y dictaminan, aprueban. Y luego se lleva finalmente donde la mesa directiva, el consejo directivo, ahí hace debate en el pleno, se aprueba o se rechaza. Hay comisiones ordinarias de investigación especiales, ¿ya? ¿Qué son comisiones parlamentarias? Son grupos de trabajo especializados. Cuando los congresistas están de vacaciones, entra en funcionamiento la comisión permanente. Funciona los 12 meses del año. Los 12 meses del año. Los demás congresistas se van de vacaciones, ellos permanecen. Los dos, comisión permanente. Se instala dentro de los 15 días útiles posteriores a la instalación del primer periodo ordinario. Está presidida por el presidente del Congreso y conformada por no menos de 32 congresistas elegidos por el Pleno y no excede el 25% del número total. 25% de 130 congresistas. Ejerce sus funciones constitucionales, dice durante el funcionamiento ordinario del Congreso. Quiere decir que en cualquier mes del año está en funcionamiento. Durante receso, esto es pregunta. Durante receso, incluso cuando hay un golpe de Estado, la comisión permanente no se puede cerrar, anular. Durante receso o durante golpe de Estado, por disolución, por disolución. No se puede disolver a la comisión permanente. ¿De acuerdo? En el caso de disolución, la comisión permanente queda a cargo del Congreso.
Dice, el encargado de legislar es el presidente de la República. Mira, mira, mira. Cuando hay un golpe de Estado o disolución, quien va a legislar es el presidente de la República a través de decretos de urgencia. ¿Está presente la comisión permanente? Sí, solamente su facultad es recepcionar leyes, es decir, decreto de urgencia emitido por el poder, en este caso por el presidente de la República. Solamente es como un receptor. Y cuando el pueblo elige a un grupo de congresistas en próximas elecciones, esta comisión permanente, estoy explicando, en una disolución, simplemente entrega la documentación para que analice si los decretos de urgencia emitidos por el presidente están de acuerdo a la norma o ha sido vulnerado por el presidente o ha atentado a la Constitución o a las leyes. La función que cumplirá esta comisión será evaluar estos documentos y entregarlos al siguiente Parlamento para que ejerza el control político. ¿De acuerdo? Muy bien, 130 congresistas, de los 130 congresistas, aproximadamente 32 forman parte de la Comisión Permanente del Congreso. Función legislativa, ya se entiende, el Congreso emite leyes orgánicas para todos, son leyes generales, leyes ordinarias, es simplemente, lapsus, ley orgánica, dije al inicio de clase, ley orgánica del Poder Legislativo. Ley orgánica del Ministerio Público, ley orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, ley orgánica del Tribunal Constitucional, ley orgánica del Poder Ejecutivo. Son normas para que funcione adecuadamente cada entidad del Estado. Esa es una ley orgánica. Una ley ordinaria general, una ley general, ya, carácter general, para todos. Puede ser civil, puede ser penal, tributario, etc. Resoluciones legislativas, ya dije, tienen nombre propio. Tema específico. Tema específico. Nombrar a los principales integrantes del Tribunal Constitucional, que la Fuerza Armada extranjera ingresa a nuestro territorio. Eso es una resolución legislativa. Se concede la nacionalidad peruana a la investigadora alemana María Reich. María Reich, resolución legislativa. ¿Ya? Una resolución tiene nombre, pero dado por el Congreso. ¿Ya? Muy bien. Función legislativa, iniciativa legislativa. Tienen iniciativa en la formación de leyes el presidente de la República, los congresistas, así como otros poderes del Estado, las instituciones públicas, autónomas, Ministerio Público puede presentar proyecto de ley, el Tribunal Constitucional puede presentar los municipios, los gobernadores regionales, asimismo los ciudadanos, pero no ejercemos. 0,3% del electorado nacional. Podemos presentar proyecto de ley. Delegación facultada, decreto, presidente de la República, presidente de la República. Legislativo, con autorización del Congreso. Así vas a asimilar la información. Congreso. El Congreso autorizó al Poder Ejecutivo legislar, emitir normas sobre un tema específico. Trata normas que derivan de la autorización expresa del Congreso al Poder Ejecutivo, al cual le otorga la facultad de legislar. El Poder Ejecutivo puede legislar en materia específica, esta es la clave, y en un plazo determinado, un mes, 20 días, el presidente de la República debe dar cuenta al Congreso. Ahí no, el nombre de decreto legislativo. ¿Ya, chicos? Muy bien, 8:03. Proceso de formación de leyes. Oficina, trámite documentario, va a una comisión, en esa comisión dictamina, va al consejo directivo, ordena, en el pleno se aprueba o se rechaza, y si se aprueba se lleva al Poder Ejecutivo, el presidente, la presidenta debe rubricar, si no, 2 enano, 3 casa, 4 dado. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias por escuchar. Nos vemos, nos vemos.
Bueno, ¿estás? Nos vemos, chicos.